Hola, y ahora sí vamos a entrar en las relaciones particulares que decía se dan en el caso del derecho internacional entre el tratado y la costumbre. Para entender esta pastilla, les recomiendo que primero lean el texto y tengan bien en claro qué es un tratado y qué es una costumbre. Si eso ya está hecho, adelante entonces y vamos con la siguiente presentación. Como sabemos, desde nuestros primeros encuentros, cuando hicimos nuestra introducción al derecho internacional, una característica de este orden jurídico es que existe una confusión entre norma y obligación. Los estados quedan obligados solamente por aquello que aceptan expresamente que los obliga. En un tratado, solamente quedan obligados por el texto del tratado aquellos estados que lo han firmado y lo han ratificado, es decir, que lo firmaron y además dijeron que aceptan quedar obligados por el texto de ese tratado. No los demás, no los que no son firmantes o no han ratificado ese tratado aún en el caso de que lo hayan firmado. Entonces, que haya un tratado que da una solución jurídica a un tema y una costumbre que da la misma solución jurídica a ese tema, no solo no es problemático, sino que es necesario. Aquellos estados que han firmado el tratado estarán obligados en la misma dirección, tanto por la costumbre como por el tratado. ¿Qué habrá aportado el tratado? Una mayor precisión respecto de la extensión y la forma de la obligación. Pero aquellos estados que no hayan firmado o ratificado el tratado seguirán estando obligados a comportarse de una determinada manera porque así lo establece la costumbre internacional. Como principio general, las costumbres tienen un alcance general, es decir, llegan a todos los miembros de la sociedad internacional, mientras que la normativa que está resultando de un tratado llega exclusivamente y obliga exclusivamente a aquellos estados que efectivamente lo han firmado y lo han ratificado. Una salvedad. Existen costumbres que no son generales. Existen costumbres que son solamente aplicables a una particular región, las costumbres regionales, y hay mucho derecho americano, por ejemplo, y existen costumbres incluso que pueden ser bilaterales, que tienen que ver con las relaciones únicamente entre dos estados. Aclaro esto porque decía antes que la costumbre es como principio general y obliga a todos, pero no necesariamente porque existen estos otros tipos de costumbres. Dicho esto, entonces, vamos a ver qué tipos de relaciones pueden establecerse entre una costumbre y un tratado. Y básicamente son tres, y son bastante simples. Cuando ya tenemos una costumbre y se firma o se acuerda un tratado que da una solución en el mismo sentido de la costumbre, lo que decimos es que el tratado la confirma, le da certeza. Como decía recién, establece con mayor claridad que la costumbre que no está escrita cuáles son los límites a los que es aplicable y cuál es la solución efectivamente aplicable ante una determinada controversia o ante una determinada situación. Entonces, un tratado puede confirmar una costumbre preexistente. Otra posible relación es que puede haber una costumbre en proceso de formación, es decir, la costumbre todavía no se ha consolidado. Los estados se están empezando a comportar de una cierta manera y entonces se firma un tratado en el mismo sentido que ese comportamiento naciente. Y en este sentido, la relación que se da es de cristalización. El tratado consolida, cristaliza una costumbre que estaba en statu nascendi, que estaba empezando a formarse y entonces pasa a ser obligatoria para los estados que firmaron el tratado, pero además le aporta fuerza al proceso de creación, de aceptación de la existencia de una costumbre que está empezando a ocupar las relaciones internacionales y está empezando a convertirse entonces en parte del derecho internacional. Una tercera y última relación es que se firma un tratado, pero hasta que ese tratado entre en vigor, es decir, hasta que empieza a tener efectos jurídicos, cosa que a veces ocurre muy rápido, a veces pasan muchos años y hay tratados firmados que nunca han conseguido entrar en vigor porque luego no consiguen ser ratificados por los estados. Digo entonces, entre que un tratado se escribió y se firmó y entra efectivamente en vigor, los estados comienzan a comportarse cuando enfrentan la situación como si la solución que hubiese que aplicar ya fuese obligatoria porque tenemos ese texto legal. En este sentido, entonces, lo que hace el tratado es adelantarse a la costumbre y los estados empiezan a comportarse de una determinada manera por lo que han acordado en un tratado que no está vigente. Y en este sentido, el tratado no solo antecede a la costumbre, sino que el tratado da nacimiento
a una costumbre internacional. Estas son entonces las tres relaciones básicas. Un tratado se apoya en una costumbre previa, la repite y le da extensión al campo del derecho de los tratados. Un tratado completa una costumbre que estaba en status nascendi y le da fuerza y la termina de consolidar como costumbre, la cristaliza. O bien un tratado lanza una serie de comportamientos que van a configurar una costumbre. Vemos entonces que no solo no hay obstáculo entre que un tratado y una costumbre digan lo mismo, sino que además puede ser muy bueno. Y les voy a dar un ejemplo jurisprudencial. Hay un caso que nosotros utilizamos mucho en derecho internacional, que es el caso de las actividades militares y paramilitares de los Estados Unidos en y contra Nicaragua. ¿Qué es lo que dice ese caso? Se acabó el tiempo para esta pastilla, así que se los cuento en la próxima.